Dios les bendiga grandemente. Me tocó la parte de siembra y cosecha en el proceso, en el capítulo de la administración cristiana, y fue interesante. Dios los bendiga. Es la parte de número 3 y nos habla de la siembra y cosecha. Esto lo vamos a encontrar en su cuaderno, si es el mismo que tengo yo, en la página 22. Antes de comenzar, vamos a orar. Gracias, Padre amado, por esta palabra que nos das, que es palabra de vida, palabra de aliento. Bendice a cada uno de los estudiantes, Señor, que escucha esta clase, que escucha tu palabra y no tan solo la recibe, Señor, sino que la hace parte de su vida. Sé tu Espíritu Santo llegando a cada uno de ellos, sea por vista, sea por sus oídos, y sea porque ellos puedan hablar y vivir de tu palabra, para que sean transformados conforme a tu voluntad. Bendícelos a cada uno de ellos, multiplícale su felicidad en ti. Señor, te pido por la salud de cada uno de ellos, por sus finanzas y por el amor en familia. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu quien ha de entregar esta palabra para que sea viva en cada uno de los que escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Así que nos habla de siembra y cosecha. Pero esta siembra y cosecha de la que nos habla es un poco diferente a la que ya nos habló nuestro hermano Héctor. Él fue perfecto en lo que nos habló sobre una buena administración respecto a las finanzas y todo lo que nos han hablado. Pero en este caso, la siembra y cosecha nos va a llevar a otra perspectiva, a otro punto de vista. Nos lleva a Lucas y dice: dad y se os dará, porque con la misma medida con que os medís, os volverán a medir. ¿Qué significa esto? Vamos a Lucas. Busquen en sus Biblias y vamos a buscar a Lucas 6. Y encontramos en Lucas 6, 38, que nos dice: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Miren este versículo detalladamente, cómo es que la palabra nos dice. Esta es una nueva versión internacional. Y vuelvo y repito, como dice la palabra: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Miren qué bonitas estas palabras que nos traen, ¿verdad? Dios, porque dicen: tú das y se te va a dar a ti. Pero ¿cómo no? ¿Cómo se te va a dar? Cuando dice se les echará en el regazo, acuérdense que los faldos y las cosas como se llevaban antes era en el regazo, o sea, cogiendo en peso. Y entonces dice que se nos va a dar llena, rebosante, o sea, que se va a desbordar, sacudida para que no haya vacíos, o sea, llena al tepe, al tepe, al tepe, se va a sacudir. Ustedes saben cuando ustedes echan harina para hacer bizcocho o si van a hacer construcción, que es el cemento, y entonces hay que sacudir para que se diluya, sea más fino y no quede en bolsas de aire. De esta misma manera, dice, sacudida, se nos va a dar de manera llena, apretada, desbordante, porque con la medida en que tú midas a otros, se les medirá a ustedes. Esa es la palabra importante. No nos habla en este caso de dinero, porque tú no vas a medir a otro con dinero. En este caso,
La siembra y cosecha es quiénes somos nosotros como personas. ¿Qué nosotros vamos a dar? ¿Qué nosotros queremos cosechar? Ahí es que entra este capítulo en Lucas. Cuando entonces nosotros vamos al capítulo 30, al versículo 37, nos habla: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida en que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Qué significa esto? Dios es maravilloso en su palabra. ¿Y qué nos dice? Que no tan solo nosotros debemos de administrar aquello que Dios nos da, en este caso financieramente, materialmente, sino que también debemos administrar nuestro carácter. ¿Quiénes somos nosotros como cristianos? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque esta es nuestra persona y nosotros tenemos que aprender a administrarlo tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué sembrar y cosechar? Y decimos, pero ¿qué tiene que ver esto con quién yo soy? ¿Qué tiene que ver la siembra y la cosecha con la persona en Cristo que yo soy? Ok, esto tiene que ver porque nosotros debemos de ser administradores de la persona que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya yo no soy mío, ya yo no soy yo, ya yo soy de Cristo, ya yo soy una sierva de Cristo. Y como este cuerpecito le pertenece a Él y yo soy sierva de Él, yo tengo que cuidar esto que es de Él. Entonces, ¿cómo lo hago? Conociendo nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. ¿Qué debemos hacer? Pues, como nos dice la palabra, sencillo. ¿Qué nos dice? Número 1, no juzgar. Controlemos nuestra lengua. Cuando vemos algo, no espepitemos rápidamente, no bla, 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 bla. O controlemos, simplemente controlemos. No condenemos, seamos misericordiosos. Muchas veces hacemos juicios precipitados, tomamos una decisión de una persona y ni siquiera muchas veces la conocemos. Y aún conociéndola, tampoco debemos de condenar a nadie. Nosotros no somos los jueces. Nosotros no somos quienes para condenar. Seamos misericordiosos. Tercero, perdonar. Perdonemos. Olvidemos. Perdonar se trata de eso, de olvidar aquello que nos han hecho, que nos ha lastimado, para rehacer una nueva cosa, tener una nueva relación. Y eso es lo importante, olvidar aquello que nos han hecho malo. Perdonemos, porque de esta manera nosotros ganamos. Y número 4, dar, entregar, pasar, conferir. Todo lo que nosotros somos conforme a la voluntad de Dios a otro. ¿Por qué? Porque esto es el reino de Dios. Esto va a ser el reino de Dios. Son solo, en esta palabra tan sencilla, 4 acciones. Y hablo de acciones que nos da la palabra. Acciones, ¿qué significa? Que nosotros debemos de actuar. No juzgar, no condenar, perdonar y dar. Dar sin medida, dar amor, el amor que Jesús nos dio a nosotros, que Dios nos da. Sobre todas las cosas eso. Accionemos, actuemos conforme a cómo es que Dios desea. No juzgar, no condenar, perdonar y dar. 4 acciones que van a transformar nuestra vida. Además de esto, nos dice en Gálatas 6, 7 al 10, ¿qué nos dice? No se engañen, y aquí la palabra es clara, no tengo que dar explicación.
De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, el Espíritu cosechará vida eterna. La palabra de Dios es clara, pero también nos dice que nosotros, al sembrar y cosechar, también trabajamos y laboramos esta vida espiritual, la física, la emocional y la espiritual. ¿Por qué? Porque somos íntegros y debemos cuidar lo que Dios hizo en nosotros. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, le pertenecemos a Él. Y conforme a los principios del reino de Dios, tenemos que cuidarnos nosotros, pero a la misma vez llevar el reino de Dios a todo lado. Y esto entonces lo vamos a ver en Mateo 5:38. Y en Mateo 5:38, ¿qué nos habla? Que nosotros somos diferentes. Nosotros debemos sembrar esa diferencia que somos del mundo, que nos caracteriza, esa diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Amor. Amor. Debemos sembrar. ¿Y por qué? Porque lo dice en Mateo 5:38. Y dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale la capa también. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Palabra fuerte, ¿verdad? Y uno dice, ah, sí, y es tan sencillo y fácil. Claro que no. No es sencillo ni fácil. Para nosotros no. Y yo pienso que cuando Dios nos habla de esta manera y nos dice que al que nos pegue le pongamos la otra mejilla, al que nos obligue a llevarle la carga le llevemos el doble de distancia, al que nos quite la camisa le entreguemos también la capa. Yo entiendo por esto que Dios nos está diciendo, deja de ser tú. Yo quiero que seas como yo deseo. ¿Qué nos habla con esto? Que rompamos lo que nos ata del mundo. Y cuando hablo del mundo, lo que nos hace igual a los demás. Hagamos la diferencia en amor. Sabemos que va a ser difícil porque Dios nos rompe, nos esbarata enfrentándonos a situaciones para que confiemos plenamente en Él. Es la manera en que Él nos demuestra que hacemos esa diferencia en el reino. ¿Por qué? Porque no es para nosotros mismos, es para todos, porque la palabra es clara. El reino no es para unos ni para otros. La palabra nos dice que Dios hizo la luz para los buenos y los que no son tan buenos, que salió el sol para todos, que llueve para todos, y Él nos quiere a todos y nos dice a nosotros, rómpete, aunque te moleste. Si te quita la camisa, dale la capa. Si te manda esto, haz lo otro. Y tú vas a decir, es que no es justo. Claro que no. Para lo que tú puedes pensar como el mundo piensa. Pero si tú quieres llegar a ese reino eterno y a llevar el reino de Dios en este mundo, entonces tenemos que ser obedientes, siervos de Él, y hacer aquello que Él nos pide. Que nos damos cuenta a veces cuando cometemos los errores. Claro, no somos perfectos, pero eso significa que cada vez Dios va obrando en nosotros y que cada vez va a ser más diferente. ¿Por qué? Porque Él nos transforma. Cada vez que hagamos algo que nos demos cuenta que no fue correcto, Dios está obrando en ti, Dios está trabajando en ti,
No va a ser todo de un día para otro, no va a ser todo en el momento. Puede que sí, pero puede que no. Pero significa que si te diste cuenta que cometiste un error, entonces vas bien. ¿Por qué? Porque estás administrando tu carácter. Y eso va a lograr que tú siembres amor, que tú siembres el reino de Dios, que cuando se coseche, quizás tú no veas la cosecha, quizás tú no la vas a cosechar, pero Dios sí sabe lo que sembraste y sabe lo que se cosechó. Y eso va a obrar en favor tuyo, porque las promesas de Dios son claras. Y acuérdate que de lo que tú des, vas a recibir en abundancia, porque va a ser sacudido, va a ser lleno, porque Él sabe lo que tú has trabajado. Y es por eso que la palabra de Dios es tan maravillosa, porque obra en cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice, los reyes de las naciones, mas no así vosotros, esto lo vamos a encontrar en Lucas 22, 24 al 30. Y vamos a Lucas. Vamos a Lucas, por acá, Lucas. Por aquí. Lucas 22, 24 al 30. Dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Ok, tuvieron un altercado entre ellos, entre los discípulos. Aquí habla de cuando estaban haciendo la última cena, en el que Jesús habla con sus discípulos y dice todo lo que está pasando. Y habla sobre la traición y que uno de ellos está en la mesa y pues ya ustedes saben. Y si no, pues léanlo. Es en el capítulo 22. Y pues ellos se ponen a discutir y entre esas sale el tema de quién de ellos sería el más importante. Y miren la palabra que Jesús da tan sabiamente y les dice, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No seas así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús tenía esta forma tan maravillosa de hacer que la gente entendiera cuando uno comete algún error. Ellos peleando porque piensan como en el mundo, que el que se siente al lado es más importante, el que se siente al frente puede ser más importante, el que tenga título es más importante. Y de una forma tan y tan hermosa, Jesús les dice, mira, aquellos que se llaman reyes y que se consideran importantes oprimen al pueblo y se hacen llamar a sí mismos benefactores. O sea, yo soy el que da y esto y lo otro. ¿Y qué nos dice? Que no seamos así. Él dice, aquel que quiera dar o ser más, que sirva. Porque sí es importante el que esté en la mesa, pero el que sirve es el que hace el mayor trabajo. Y el que nos dice, no se sienten a la mesa porque tengan un título. Si el reino que yo les voy a dar
es mejor que este que tienen. Y el reino que yo les voy a dar, van a sentarse todos a la mesa. Y no tan solo les dice que van a sentarse a la mesa, sino que también van a disfrutar. ¿De qué? De entablar el juicio. Dice, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No tan solo les está diciendo van a sentarse a mi mesa, sino que también van a tener una potestad junto a mí. Van a tomar juicio. ¡Wow! Pero ¿qué debemos de hacer? Él nos está diciendo lo que nos dio, lo que nos da. Y nos está pidiendo también que sirvamos. Que la mejor manera de estar al lado de Él, tener vida eterna y gozar de ese amor puro que Él nos da, es servir. De la mejor manera en que podamos actuar. Recuerden las 4 acciones. No juzgar, no condenar, perdonar y dar. Cuando nosotros aprendamos a hacer estas 4 cosas, y digo hacer porque son cosas que no es que se queden aquí, es que hagamos, que actuemos, que nos movilicemos a hacer, a no juzgar, a no condenar, a perdonar y a dar. Nosotros vamos a ser servidores. Porque cuando nos pidan la camisa, vamos a dar la capa. Porque cuando nos den una cachetada, vamos a ofrecer la otra. Pero no significa que sea en golpe. Significa en que vamos a ser siervos de Cristo. Y que lo que Él nos pida es lo que vamos a hacer. Porque eso va a transformar nuestra vida y nos va a llevar a que en el reino de Él estemos en su mesa. Eso es lo que Él nos promete. Y eso va a ser lo que Él nos va a dar en abundancia, en llenura. Y a eso es a lo que debemos anhelar. Con esto los dejo. Dios los bendiga. Siembren y cosechen. Recuerden, 4 acciones. No juzgar, no condenar, perdonar y dar. Dios los bendiga. Gracias.